Después de dar a luz, la mujer cayó en una depresión posparto severa. Cada vez que oía al bebé llorar, solo pensaba en saltar desde el edificio. Por suerte su esposo era el inspector Ming, y la amaba con locura, sin importar lo tarde o agotado que volviera de una misión. Enseguida ayudaba a cuidar al bebé. Dicen que ante una larga enfermedad hasta el más cercano se cansa. Imagina un matrimonio sin lazos de sangre. Hasta que aquella vez, ella volvió a perder el control, y rompió la última barrera mental del hombre. Cegado por la rabia, sacó su arma reglamentaria, y la apoyó bajo la barbilla de ella. Ella no dudó ni un segundo, y quiso apretar el gatillo. Él reaccionó al instante. Justo entonces, el aprendiz del inspector irrumpió. Nada más entrar dijo alarmado: la frente del bebé arde, parece fiebre alta. Sin hacer caso a los intentos de ella por detenerlos, arrastró al hombre aún aturdido, y salieron corriendo al hospital. Viendo cómo se alejaban, la depresión volvió a golpearla. Recordó que su esposo, para evitar que ella tomara pastillas para hacerse daño, había guardado los somníferos en la caja fuerte. Probó, con su fecha de nacimiento y la de él. Ninguna funcionó. Como movida por algo extraño, introdujo la fecha del aprendiz, y contra todo pronóstico, la caja fuerte se abrió. Pero lo más impactante, no era solo el frasco de pastillas, sino una nota. Leyó cada palabra lentamente, y sintió el corazón hecho pedazos. Siempre creyó que su marido solo se quejaba de vez en cuando, pero jamás imaginó que él ya pensaba en liberarse de ella definitivamente. Aún así, ella no se sentía con derecho a reprocharle nada. Después de todo, él era un detective estrella, un trabajo peligroso y agotador. Y aún así, cada vez que volvía a casa, la consolaba mientras cuidaba al bebé, mientras corría de un lado a otro cuidando al pequeño, día tras día durante 10 años, viviendo siempre igual. Por muy buen carácter y paciencia que alguien tenga, acaban desgastándose. Ella recordó cómo el aprendiz cargaba a su hijo en brazos, y tuvo la amarga sensación de que sin ella, ellos parecían más una familia. Ese pensamiento brotó, y fue directo al tocador. Se maquilló con esmero, tomó los somníferos, y se los bebió todos. Luego se sentó en la cama, esperando en silencio el final. Cuando él regresó del hospital, ella se sorprendió. Seguía allí, al girarse y saludarlo con una sonrisa. Él atravesó su cuerpo. Entonces comprendió que ya era un alma sin cuerpo. Él llamó su nombre, pero no obtuvo respuesta. Al ver el bulto bajo las sábanas, pensó que solo dormía agotada. La casa estaba en silencio. Decidió no despertarla, pero al día siguiente por la tarde, seguía sin noticias de ella, y empezó a inquietarse. Cuando iba a entrar al dormitorio, la verdulera del barrio llegó corriendo. Dijo que ella siempre compraba puntual, y llevaba 2 días sin aparecer. Temía que su depresión hubiera empeorado, pero él respondió con fastidio: señora, ella no está enferma. Su depresión era fingida. Hace unos días, mientras investigaba un caso, descubrió que los informes médicos eran falsos. El alma de ella escuchó esas palabras, y quedó paralizada. Eran documentos de un hospital oficial. ¿Cómo podían llamarlos falsos? Al ver su terquedad, la verdulera prefirió callar. Le entregó las verduras encargadas, y se marchó apresurada. Cuando el hombre volvió con flores en brazos y las verduras en la mano, pensó que su esposa seguía dormida, y estaba por abrir la puerta para despertarla, cuando de pronto sonó el teléfono. Era su aprendiz. Jefe, en mi casa se fue la luz. Está todo oscuro y me da miedo. Un detective criminal y con miedo a la oscuridad. No es miedo a la oscuridad. Es que me preocupa que la cuñada haga como la otra vez. Y venga a mi casa a sabotear el cableado, y termine haciéndome daño. Al oír eso, el hombre sintió aún más rechazo hacia su esposa, y ni siquiera se molestó en comprobar cómo estaba. Salió directo hacia la casa de su aprendiz, sin notar que el alma de la mujer lo seguía de cerca. Ella vio con sus propios ojos cómo la aprendiz se lanzaba emocionada a sus brazos, y con el rostro sonrojado, le confesaba su amor, diciendo que con tal de estar a su lado, no le importaba no tener ningún título, pero en el corazón del hombre siempre estaba su esposa, y rechazó a la mujer intrigante sin dudar. Ella no se rindió tras el rechazo, y sembró en silencio la semilla de la venganza. A escondidas, sacó al hijo de la mujer del hospital, y lo entregó a otros. Al presenciarlo, el alma corrió desesperada frente al hombre para que fuera tras ellos, pero ahora solo era un espíritu, incapaz de hacer nada. Cuando él regresó a la comisaría, recibió una llamada del hospital. El médico le informó que ella llevaba 3 días sin acudir a su revisión, y querían consultar con él sobre su estado. Pero en ese momento, el hombre ya estaba cegado por las dulces mentiras de la intrigante, convencido de que el hospital se había aliado con su esposa para engañarlo. Furioso decidió encararla, pero al volver a casa, vio que las verduras que trajo el día anterior seguían intactas, y la basura del salón ya estaba descompuesta. La preocupación se convirtió en rabia, y empezó a gritar hacia el dormitorio de su esposa. Al no oír ningún movimiento, corrió al cuarto. Cuando vio el cuenco de sopa que le llevó el día anterior, sin tocar, por fin comprendió que algo iba muy mal, y levantó de golpe la colcha de la cama.